Es muy útil que tengan en cuenta este gráfico, que yo siempre lo muestro cada vez que tengo oportunidad de charlar de esto. Este es un gráfico hecho por mí, así que tiene todos los defectos de un gráfico fabricado por alguien que no se dedica a esto. Pero esto valga la redundancia, es muy gráfico. Un paciente que tiene esta pendiente de caída de la función renal, como la vemos acá, siempre que podemos a un renal crónico hay que agregarle inhibidores de la enzima convertidora o bloqueante A2. Entonces, cuando un paciente tiene esta pendiente, quiero marcarle, ahí está, y uno le agrega inhibidores de la enzima bloqueante A2, hacen un dip, lo que dicen los americanos, una caída de la función renal, pero amesetan la caída final del filtrado glomerular. ¿Qué quiere decir? Que el paciente iba a entrar a diálisis probablemente a los 11, 12 años y a este paciente con inhibidor de la enzima, con una creatinina más alta y un triglicérido más bajo, logramos amesetarlo. ¿Por qué? Porque son drogas que actúan vasodilatando la arteriola eferente y bueno, es claro entender que provocan un cambio hemodinámico intraglomerular con caída del filtrado. Es muy común observar a los médicos en general, nefrólogos también, que no quieren usar inhibidores de la enzima o bloqueante A2 porque el paciente tiene filtrado glomerular bajo. Son pacientes que si están estables deben administrarse de este tipo de drogas porque precisamente tienen este mecanismo fisiopatológico, los beneficios. Y son los que hasta hoy, hasta hace muy poco, porque hay otras drogas ahora, hasta hace muy poco demostraron disminuir la progresión de la enfermedad. ¿Qué podemos hacer para prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica? Este es un capítulo de la nefrología que se denomina nefroprotección. Hay muchos estudios sobre nefroprotección y todos los estudios concuerdan en que hay que controlar bien la tensión arterial, hay que disminuir la posibilidad de que desarrolle una injuria renal aguda, hay que ver qué sucede con el ingreso proteico, con el control de la glicemia, con el ingreso dietético de sal, con la hiperglicemia, el estilo de vida en general. Todo esto tiene su justificativo de por qué lo tenemos que llevar a cabo. Con respecto al control de la tensión arterial, como mecanismo de prevención de la progresión, las guías son muy claras. Las guías CADIGO del año 2012 de control de la arterial en pacientes con enfermedad renal crónica dicen que hay que controlar la hipertensión arterial y siempre que se pueda interrumpir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Teniendo determinadas precauciones. Ustedes saben que muchos de nuestros pacientes son pacientes, ancianos con alto riesgo de hipotensión y de efectos adversos en general a las drogas antihipertensivas. Entonces hay que evaluar muy bien esto. Hay que adaptar el tratamiento a la edad de los pacientes y a las comorbilidades. Los aumentos de dosis deben ser muy graduales. Y las dos complicaciones más frecuentes en el anciano con hipertensión arterial, tratamiento antihipertensivo y enfermedad renal crónica es la hiponatremia y la hipotensión, que ambas son además causas muy frecuentes de insuficiencia renal aguda. Y estos son esto lo dice la guía, esto está copiado tal cual como dicen las guías. ¿Cuáles son los valores de tensión arterial y qué drogas debemos utilizar en estos escenarios distintos? En diabéticos y en no diabéticos, que tengan una enfermedad renal crónica y una relación albúmina-creatinina menor a 30, la tensión arterial debe mantenerse por debajo de 140-90. Y más bajo aún, 130-80, cuando ya tienen relación albúmina-creatinina por encima del 30. En el diabético siempre hay que intentar usar IECA o bloqueante A2 cuando la relación albúmina-creatinina es superior a entre 30 y 300. Y tanto en diabéticos como en no diabéticos, siempre que se puede, hay que usar IECA o bloqueante A2 cuando la relación albúmina-creatinina es mayor de 300. Una vieja discusión que tenemos entre los nefrólogos era de la doble combinación o del doble bloqueo por el uso de inhibidores de la enzima y bloqueante A2. No hay evidencia que indique que es más. El estudio de ramipril y telmisartán, que ahora no recuerdo cómo se llama, en el año 2002-2003, publicado en New England, demostró que progresaba más rápidamente la enfermedad renal cuando se hacía bloqueo dual, con ramipril y con telmisartán, y eran pacientes que desarrollaban más hipercalemia como efecto de eso. ¿Qué pasa con el riesgo de insuficiencia renal aguda?
El principal factor de riesgo para desarrollar insuficiencia renal aguda es la enfermedad renal crónica, como lo dijimos antes. Y las guías recomiendan que los pacientes con enfermedad renal crónica sean considerados en riesgo de injuria renal aguda. Y esto tiene un nivel de evidencia, tiene el nivel de evidencia más alto, 1A. Esto es así, está súper demostrado. Grandes ensayos randomizados, controlados con placebo, lo han demostrado. Y hay múltiples estudios también que encuentran la enfermedad renal crónica como potente predictor de insuficiencia renal aguda, sobre todo en pacientes sometidos a cirugía mayor o mediante exposición a radiocontrastes, como dijo Ramiro antes. Incluso este estudio es muy interesante porque, publicado ya hace unos años, es muy interesante porque vio que en pacientes hospitalizados con filtrado menor a 60, el riesgo de insuficiencia renal aguda era de 1,66. Pero se iba a 20 de riesgo cuando el filtrado caía menor de 30. O sea, tienen están muy en el límite estos pacientes, tienen un rango muy estrecho de manejo de su enfermedad renal crónica sin el desarrollo de injuria renal. El ingreso proteico, a ver, ¿qué pasa con las proteínas de la dieta y la progresión de la enfermedad? Bueno, no está bien demostrado. Lo que sí parece tener impacto, el ingreso proteico, es, bueno, claramente es capaz de acumular, el ingreso proteico acumula tóxicos, disminuye el apetito y hace perder masa muscular. Pero es muy dudoso su impacto sobre la progresión. Parecería ser que lo más demostrado está en su beneficio en pacientes con enfermedad renal crónica temprana. Con respecto a, recordemos la diapositiva de hace 2 o 3 filminas atrás, ¿qué podemos hacer por la progresión de la enfermedad? Vimos la tensión arterial, vimos el ingreso proteico y ahora vemos el control de la glucemia. Esto también está súper demostrado. Se recomienda que los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, los pacientes diabéticos tengan un target de hemoglobina glicosilada de 7 para prevenir las complicaciones microvasculares, incluyendo la enfermedad renal crónica. Tener en cuenta que por debajo de 7 en pacientes con riesgo de hipoglucemia es peligroso, como el anciano. Y el control de la glucemia siempre hay que tenerlo en cuenta como formando parte de una estrategia, formando parte de una estrategia de intervención multifactorial, es decir, control de la tensión arterial, control de la diabetes, del riesgo cardiovascular en general, darle siempre que podamos inhibidores de la enzima, bloqueante A2, estatinas y antiplaquetarios. Esto lo pongo entrecomillado porque es así como lo dicen las guías. La evidencia de que este tratamiento de la glucemia reduce las complicaciones microvasculares se basa exclusivamente en la prevención de la albuminuria. Estos estudios, los 3 estudios que están citados abajo, han demostrado el beneficio sobre la albuminuria, pero no sobre el filtrado glomerular. Sin embargo, este estudio en diabetes tipo 1 y este otro estudio en diabetes tipo 2 han demostrado tener impacto, sí, sobre la creatinina sérica. El control estricto de la diabetes versus el control habitual demostró tener impacto sobre la progresión de la enfermedad. Tengan en cuenta a modo de novedad, esto que ponemos abajo, de la albuminuria glicosilada, parecería que es lo que se viene en pacientes renales crónicos con anemia, en donde es muy difícil darle bolilla a la hemoglobina glicosilada. Bueno, estos pacientes parecería que logran más estabilidad en su control a largo plazo con la albuminuria glicosilada. No sé mucho de esto, le prometo que para la próxima voy a tener algo más para poder contarles. En cuanto al ingreso dietético de sal, se recomienda que el ingreso de sal, como ustedes saben muy bien, como el hipertenso en general, se reduzca a 5 gramos por día, equivalente a 2 gramos de sodio por día. Y la sal está súper demostrado también que es capaz de producir hiperfiltración, albuminuria y disminuye la actividad de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Entonces, siempre, excepto que esté contraindicado, como la nefropatía perdedora de sal o la hipotensión o contracción del volumen en pacientes sin insuficiencia cardíaca, bueno, todos los pacientes deben tener un ingreso restrictivo de sal en su dieta. Esto está demostrado en varios estudios, este estudio de abajo es uno, y este otro estudio publicado en BMJ del 2011 también. Este otro estudio lo que vio como interesante es que la reducción de sodio de la dieta fue más efectiva para reducir la tensión arterial y la proteinuria que el bloqueo dual del sistema renina-angiotensina.
testosterona en nefropatías no diabéticas. Pero bueno, estamos hablando de la sal y es importante reducirla en la dieta. De la hiperuricemia hay datos insuficientes. Parecería ser que, bueno, al ácido úrico elevado, cuando está elevado y sobre todo en pacientes sintomáticos, hay que tratarlo, pero no está muy demostrado que haya mejorado la progresión de la enfermedad. En cuanto a los cambios del estilo de vida, lo conocen ustedes mejor que todos nosotros, pero bueno, todos los cambios de estilo de vida que favorezcan una vida sana, saludable y lo que ustedes conozcan, es importante y le va mejor al paciente con enfermedad renal. Este es un cuadro fácil de entender. Fíjense cómo aumenta la prevalencia de las complicaciones a largo plazo del paciente que pierde función renal. Vemos cómo así aumenta la anemia, de 4% cuando el filtrado es mayor a 90, a 51% el filtrado menor a 30, y lo propio sucede con la hipertensión, con la acidosis, con la hiperfosfatemia, bueno, con el hiperparatiroidismo. Estas son las complicaciones que todos ustedes conocen que suceden en los pacientes con enfermedad renal crónica. Dos cosas importantes. Los trastornos más prevalentes son el déficit de hierro y el déficit de eritropoyetina. Tengan en cuenta que la eritropoyetina hay que tener mucho cuidado cuando exista antecedentes de enfermedad maligna actual o pasada, cuando el paciente tiene antecedentes de accidente cerebrovascular, o en hipertensos sobre todo que necesitan controlar su presión con 2 o 3 drogas, y en los pacientes que trombosan la fístula arteriovenosa. Bueno, esos pacientes tenemos que tener alguna precaución con respecto al uso de eritropoyetina porque pueden, digamos, presentarse efectos adversos con este tipo de drogas. En cuanto a la enfermedad mineral ósea, bueno, hay muchísimo escrito, hay guías aparte de enfermedad renal crónica, o sea, de enfermedad mineral ósea en pacientes con enfermedad renal crónica, pero básicamente son 4 o 5 los parámetros que tenemos en cuenta los nefrólogos en el estudio de los pacientes con enfermedad renal crónica. Conforme avanza la enfermedad, aumenta la prevalencia de enfermedad renal crónica y sobre todo trastornos en la homeostasis de calcio y fósforo. Tengan en cuenta que en hemodiálisis, la mortalidad más alta la tiene la combinación de calcio alto, fósforo alto y TPH alta o baja, cuando se la compara con pacientes con calcio y fósforo normal. Y de estos dos parámetros, en donde más demostrado está su relación con la mortalidad es en el fósforo. De hecho, en el último renglón, fíjense que agregamos que por cada 1 miligramo por decilitro de aumento de la fosfatemia, la mortalidad aumenta 18%. Nosotros no hacemos densitometría ósea de rutina en nuestros pacientes con enfermedad renal, porque, sobre todo cuando el filtrado es menor a 45, porque es poco sensible, específica y no suele tener el valor predictivo positivo que tiene el anciano con función renal normal. En nuestros ancianos, pacientes con osteoporosis, no es fácil el diagnóstico de osteoporosis en nuestros pacientes, es un poco el mensaje. Nosotros a los bifosfonatos no lo usamos de rutina, y sobre todo si el paciente tiene menos de 30 de clearance, pero bueno, quizá no hay mucha duda en su uso en los pacientes con tratamiento corticoideo crónico, o pacientes con osteoporosis o con enfermedades malignas. ¿Qué hacemos con la acidosis metabólica en el contexto de la enfermedad renal crónica? El bicarbonato ha demostrado que cuando cae por debajo de 22, el tratamiento con bicarbonato trae aparejado menor mortalidad y menor progresión de la enfermedad renal crónica. Claro que uno de los problemas que siempre nos planteamos es, bueno, el bicarbonato no viene solo, viene con sodio. ¿Qué hacemos con la sobrecarga de líquido en el contexto de un paciente que está tomando o tratándose con bicarbonato de sodio? Bueno, este es un estudio, fíjense que es medio viejito, del año 1975, pero muy útil, que demostró que el sodio incorporado con el bicarbonato se elimina más rápidamente por el riñón que el sodio incorporado con el cloro. Entonces, los pacientes que están en tratamiento con bicarbonato de sodio parecería no tener tanta ganancia de peso y aumento de la tensión arterial que si estuvieran comiendo sal, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede con la relación filtrado glomerular, albuminuria y eventos cardiovasculares? Todas las guías recomiendan que los pacientes con enfermedad renal crónica sean considerados de riesgo cardiovascular.
y ahí son múltiples los estudios que lo han demostrado. Este estudio, por ejemplo, es uno de los más que nosotros más citamos, que demostró que el filtrado menor a 60 y la relación albúmina-creatinina por encima de 1 son predictores independientes de mortalidad en la población general. Esto está corroborado en tantísimos otros estudios, como en estos dos, en este cuarto estudio también, arriba de todo, pero bueno, el resumen es, la gran mayoría de los estudios demuestran fuerte relación entre caída del filtrado, albuminuria, creatinina alta y mortalidad cardiovascular. De hecho, fíjense que nuestros pacientes con filtrado entre 45 y 59 tienen 43% más riesgo de eventos cardiovasculares. Y cuando están en la etapa prediálisis, este riesgo se va a 343%. Hoy no hay duda que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo independiente de mortalidad cardiovascular, como todos nosotros conocemos que sucede con la hipertensión arterial, con la diabetes y con la dislipemia. Hablando de la dislipemia, este es el estudio SHARP, que demostró reducir el 17% de los eventos cardiovasculares en pacientes tratados con dosis fija de simvastatin, disatinib y con enfermedad renal crónica. O sea, demostró tener un efecto cardiorrenal, o sea, protector cardiorrenal. El estudio SHARP es el estudio más grande de hipolipemiantes y enfermedad renal crónica. Y en cuanto a los antiplaquetarios, como la aspirina, no hay dudas de usar aspirina en pacientes con riesgo con enfermedad renal crónica y riesgo de eventos aterotrombóticos, pero no está muy claro qué hacer con sí o no echar mano, digamos, al clopidogrel. Este es el estudio de aspirina que demostró sus beneficios, pero el clopidogrel lo que ha demostrado es que, o sea, los pacientes renales crónicos tienen aumento en la reactividad plaquetaria y por ende no se ven beneficiados con clopidogrel cuando uno lo compara con aspirina, porque, bueno, hay cierta resistencia a la acción del clopidogrel. Quizá no haya dudas en el uso de clopidogrel en un paciente con enfermedad renal crónica que recientemente se le colocó un stent, por ejemplo. Pero bueno, hay que individualizar la indicación. En cambio, es más masivo el uso de aspirina en los pacientes con enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca son una población de pacientes con alta prevalencia. Nosotros tenemos muchísimo vínculo con los cardiólogos y de hecho la mayoría de las drogas que usan ellos las usamos nosotros también. Pero cualquier modificación, en este grupo de pacientes, cualquier modificación terapéutica o cualquier intercurrencia que tengan estos pacientes debe acompañarse de una vigilancia de la función renal y de la potasemia, porque claramente son pacientes, la mayoría están tratados con inhibidores de enzimas, con diuréticos, y por ende son pasibles de modificaciones en el nivel de filtrado y potasemia. Pero la insuficiencia cardíaca es una instancia muy particular de nuestros pacientes. Acá están las dos causas más importantes, pero las dos causas, digamos, frecuentes de insuficiencia cardíaca, pero en el renal crónico, la causa más frecuente en la enfermedad es la disfunción diastólica previa hipertrofia ventricular izquierda. Y hay claro vínculo entre proteinuria y mortalidad por insuficiencia cardíaca, filtrado bajo y mortalidad por insuficiencia cardíaca. Múltiples estudios, candesartán, digitales, han observado todas la relación, digamos, entre insuficiencia cardíaca y filtrado bajo. Este estudio lo cito a propósito hablando de prevalencia de enfermedades, el estudio Alberta, que demostró que en pacientes con fracción de eyección menor al 35%, el 40% tenían filtrado entre 30 y 59, y el 16% un filtrado por debajo de 30. Y este estudio también nos dice que por cada 1 mililitro minuto de caída del filtrado, la mortalidad aumentaba un 1%. Bueno, estudios que seguramente ustedes lo conocen, de bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona y beneficio cardiovascular. Este primer estudio es de bloqueante del sistema renina-angiotensina y disminución de la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Mejoró todos los resultados adversos cardiovasculares y renales. Y el de abajo es el estudio que demostró con irbesartán reducir la admisión hospitalaria en pacientes con nefropatía diabética tipo 2. También se demostraron estudios beneficiosos en enfermos renales crónicos con insuficiencia cardíaca con carvedilol y bisoprolol, y también con los antagonistas de la aldosterona, que es el estudio de acá abajo, publicado ya hace rato,
que demostró que, los antagonistas de aldosterona, este estudio incluyó pacientes con creatinina mayor de 2,5 y vieron reducir la mortalidad en un 30% con baja incidencia de hipercalemia.